Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, los distintos universos que existen en los hombres X. Lo conocen, ¿verdad? Ok. Dentro de los hombres X puede existir un universo en el que el profesor Javier nunca ha existido, en el que no existen los hombres X. Puede existir un universo en el que Apocalipsis domina y algunos hombres X trabajan para él, y así hay cualquier cantidad de variantes. También dentro de esto tenemos un elemento que se puede llamar de alguna manera lo que es el cameo, que es la aparición de un personaje dentro de la historieta de otro personaje. ¿Okay? Esto en la parte de los mangas no suele verse. Cada personaje tiene su mundo único, su historia única, y el cruce de historias, o la participación o la inclusión de un personaje dentro del universo de otro no se ve o rara vez suele verse. Quizás esto es uno de los elementos relativamente recientes que más diferencia marcan en la actualidad entre lo que es una tendencia y la otra. Como mi compañero está diciendo, en el manga esto no sucede. No, tú no vas a ver un manga donde Goku está peleando contra Luffy o el EVA 01 pelea contra un Gundam. Eso son apariciones especiales por lo general en videojuegos, ¿no? Pero como tal, en el hilo de la historia, las historias nunca se mezclan. Pero hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de mangakas llamadas las Clams. Estas son 4 mujeres que creo que muchos las conocen aquí. ¿Conocen las Clams, verdad? No. Les gustan, ¿verdad? No. No voy a ver el que dice no. No lo voy a ver. ¿Verdad que las Clams son feministas? No. Muy bien, así me gusta. Como sabrán, ellas tienen una especialidad, ellas se han caracterizado por el crossover. ¿Qué es el crossover? Todas sus historias en algún punto se entrelazan o hacen apariciones un personaje de una serie, por ejemplo, aparece Sakura de Sakura Card Captor, aparece en Tsubasa Reservoir Chronicle. ¿Es cierto o falso? Sí. Muy bien. ¿Y eso les gusta? No, es la que me da conmigo. Bueno, esta modalidad se está volviendo muy popular últimamente. Es la que me da conmigo. Varios artistas han hecho crossover especiales, por ejemplo. Hay uno que es Los Justicieros Slayers, con El Señor de los Anillos, un cómic especial que salió también en una revista de Japón. Y así sucesivamente. Sé que algunos de repente pueden decir que, como por ejemplo estábamos hablando otra vez con Alejo y con Tabre, sobre lo que era compañero del grupo, sobre lo que es la definición de lo que es el crossover. Entonces, claro, ellos nos están explicando, valga hacerles la publicidad a los dos de que son expertos. Entonces ellos nos están explicando que el punto del crossover es un concepto que se maneja de manera distinta, depende de la escuela. Por ejemplo, en Estados Unidos el crossover correspondía a cuando, si no me equivoco, una casa, personajes de una casa participaban, se mezclaban con personajes de otra casa. Es así, ¿verdad? Eso en Japón no sucede, pero crossover en Japón, por darle alguna definición, se le define cuando los autores mezclan y personajes o historias de su mismo autor. Bueno, pasamos entonces a lo que es la parte de los argumentos de las historias. En el caso del cómic, el argumento, por ejemplo, los primeros, eran bastante lineales. Los personajes solían ser planos, solían ser personajes que resaltaban los valores, por decirles, del American Way of Life. Y por lo general, la única función que tenían estos personajes era enfrentar al enemigo de turno. Bien podía ser los enemigos de la Segunda Guerra Mundial o los que surgieron posteriormente con lo que es la Guerra Fría. Estos primeros personajes debieron ser, por supuesto, modificados una vez que la finalidad para la cual fueron diseñados simplemente había desaparecido o había cambiado el contenido, o había cambiado la situación política a nivel mundial. En el caso del manga, los argumentos suelen ser mucho más ricos. No necesariamente tienen que tratar simplemente de superhéroes, pueden tratar de personas comunes y corrientes en cualquier tipo de situaciones. Uno puede encontrarse con las historias más bizarras del mundo y con las historias con las que son, de hecho, hasta afines con uno mismo. Yo creo que cualquiera que haya leído aquí un manga en algún momento ha dicho, esto me pasó a mí, o esto es similar a algo que me sucede, o si yo hubiese escrito algo, de repente hubiese escrito algo parecido a esto.
De repente el cómic, por supuesto, no va, es difícil que lo consigan, porque no creo que a nadie aquí lo haya picado una araña y se pueda trepar por las paredes. Me gustaría, pero no ha pasado. Para Chernobyl. Otro de los elementos bastante resaltantes es que el manga suele incluir mucho contenido de lo que es la cultura propia de Japón, de lo que es la idiosincrasia de sus habitantes, elementos religiosos de todo tipo, no solamente de la religión propia, sino de influencias de religiones de afuera. Entonces no puede haber contenido e influencias de religiones que pasan por el hinduismo, por las distintas las variantes que puede haber en China, puede pasar después a la cultura helénica y tener elementos de la cultura griega, y después irse hacia la parte más fría europea y tener elementos de la cultura escandinava que les gusta muchísimo, utilizan mucho para nombrar personajes y para tomar ciertos elementos de historia que les cortan y lo utilizan como hilos argumentales para crear historias después exclusivamente propias, aun cuando parten de algo que está previamente elaborado. Pareciera que desde este punto de vista lo que es el cómic no sería un tipo de historieta que tuviera gran contenido. Eso sería una realidad hasta hace relativamente poco. Últimamente se ha incluido toda una serie de variantes, dentro de lo cual también se incluye el tema de los universos, que han enriquecido muchísimo y de manera prácticamente infinita lo que es el cómic.